Perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la última sesión del curso de Derecho Empresarial con el tema de Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual, que será desarrollado por la distinguida doctora Estefanía Flores Puga, quien es abogada titulada y colegiada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con mención en Gestión y Liderazgo, asimismo con especialización en Derecho Corporativo y Financiero por la Universidad ESA. Cuenta con amplia experiencia en derecho financiero, derecho administrativo, compliance, corporativo, civil y procesal civil. Muy bien, estimados eh, participantes que nos acompañan a través del aula virtual aquí en la plataforma de Zoom y a través de las redes sociales, a través de la transmisión en vivo, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que puedan iniciar con su sesión de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, ¿cómo están todos? Qué bonito reencontrarnos después de estas fiestas. El día de hoy vamos a dar la última clase de lo que es el curso de Derecho Empresarial, ¿sí? La clase de hoy está relacionada, bueno, va a ser llevada con relación al tema de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Vamos a dividir esta clase en dos partes, ¿sí? Vamos a hablar por un lado de Derecho a la Competencia y por otro lado vamos a hablar de PI, que es Propiedad Intelectual. Esta es la agenda del día de hoy y arrancamos. Bueno, primero es importante precisar que el derecho a la competencia es una rama del derecho que regula las prácticas empresariales, ¿sí? Esto tiene el objetivo de asegurar que existan condiciones de competencia leal y eficiente en lo que se refiere a todo el mercado, ¿sí? Esto también busca que se protejan los intereses de los consumidores y promueve de alguna forma el desarrollo económico, ¿sí? Este derecho, el derecho de competencia, se enfoca también principalmente en la prevención y sanción de las conductas anticompetitivas, o aquellas que puedan afectar de alguna manera la competencia, ¿no? Dentro de todas las opciones de mercado. Esto pueden ser, por ejemplo, esas conductas anticompetitivas pueden ser monopolios, cárteles, abuso de posición dominante y otras prácticas restrictivas. Sí, a ver. Bueno, haciendo un gran paréntesis acá, es importante también indicar que la autoridad encargada de la supervisión es el INDECOPI. El INDECOPI, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, tiene la facultad de investigar posibles infracciones, llevar a cabo todo el procedimiento administrativo, también tiene la facultad de sancionar conductas anticompetitivas y también con ello revisar fusiones y adquisiciones, ¿sí? También pueden imponer multas a aquellas empresas que incurran en prácticas prohibidas, ¿sí? Ahora, como primer punto tenemos lo que es el marco normativo del derecho a la competencia. Dentro del marco normativo tenemos, por ejemplo, la Constitución Política del Perú. También tenemos a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Esta ley fue promulgada en 1997. ¿Sí? Esta ley establece las conductas prohibidas en el mercado, tales como los acuerdos colusorios, esto es más conocido también como cárteles entre las empresas, los abusos de posición dominante, las fusiones y adquisiciones, tal como se los comenté, y cualquier otra que pueda restringir significativamente la competencia entre las empresas. También tenemos a la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Ley 29571, si no me equivoco, no la tengo acá, sí, creo que es esa. Esta fue promulgada en el 2004. Aunque esta ley está más orientada a la protección de los derechos de los consumidores, también se cruza con el derecho a la competencia en lo que respecta, por ejemplo, a las prácticas comerciales engañosas o desleales que puedan afectar a los consumidores, etcétera. También tenemos el Decreto Supremo 001-2012 PCM. Ya, este es el reglamento de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, ¿sí? Y detalla las posiciones que regulan las conductas anticompetitivas y los procedimientos administrativos en este ámbito. También, y finalmente, tenemos a la Ley sobre el Control de Fusiones y Adquisiciones. Esta fue promulgada en el 2014. Esta ley regula los casos en los que las fusiones y adquisiciones de empresas deben ser revisadas y autorizadas por la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, ¿sí? INDECOPI. Y también de esta forma se evita que se creen o se fortalezcan posiciones dominantes en el mercado que perjudiquen a la libre competencia entre todas las empresas.
¿sí? Esto es más básicamente para tener una idea general o un plano general de qué es lo que regula o a qué podemos acceder, a qué normativa podemos ir siempre y cuando queramos ver un caso de competencia. Ahora, vamos a ver las principales prácticas anticompetitivas. Estas son las principales, no quiere decir que sean todas, ¿sí? De hecho, hay muchas más, pero estas son más o menos las más recurrentes. La primera es la colusión o cárteles. Este es un acuerdo entre empresas que buscan fijar precios, ¿sí? Esto también trae como consecuencia que se divide el mercado y también limita la producción, con el objetivo de reducir la competencia y aumentar sus ganancias a costa del consumidor. También tenemos al abuso de posición dominante. Esto se da más que todo cuando una empresa que posee una parte significativa del mercado utiliza esta posición para reducir la competencia. Por ejemplo, puede ser imponiendo precios excesivos o discriminando a otros competidores. Como tercera práctica anticompetitiva, tenemos a las fusiones y adquisiciones anticompetitivas, ¿sí? Estas más que todo son operaciones empresariales que de realizarse pueden eliminar, por ejemplo, lo que es la competencia, la eficiencia del mercado y también limita mucho los intereses de los consumidores. Y finalmente tenemos a las restricciones verticales, ¿sí? Estas son prácticas entre empresas que están en distintos niveles de la cadena de producción o distribución, como acuerdos de distribución exclusiva o precios predatarios. Y esto afecta definitivamente y de manera muy directa a la libre competencia. Ahora, ¿qué pasa cuando el Indecopi descubre, por ejemplo, que se está llevando a cabo una de estas prácticas competitivas, ¿sí? Entre una, dos, tres, cuatro, cinco empresas. Es ahí cuando el Indecopi va a iniciar los procedimientos y va a determinar sanciones. Este es más o menos el flujo que se sigue cuando Indecopi decide iniciar un procedimiento. Primero inicia con la investigación. En este punto, Indecopi realiza, como ya les dije, investigaciones a través de denuncias de los consumidores, a través de oficio, a través de los mismos competidores, etcétera. Las investigaciones pueden llegar a ser bastante complejas, ¿sí? Y también puede abarcar bastante tiempo, inclusive años. Después de eso, una vez que ya se realizaron las investigaciones, Indecopi va a determinar las sanciones. ¿Sí? Las sanciones por prácticas anticompetitivas pueden incluir, por ejemplo, multas económicas, que pueden ser en algunos casos bastante significativas. Y también trae consigo imposición de medidas correctivas, ¿no? Como por ejemplo la disolución de un cártel o la modificación de una fusión, por ejemplo. Finalmente, un punto importante dentro de este procedimiento son las exoneraciones y reducciones de multas. El Indecopi, una vez que investiga, una vez que sanciona, ya ofrece incentivos, ¿sí? En este punto, exoneración y reducción de multas, perdón, ofrece incentivos a las empresas que colaboran con la investigación de cárteles, por ejemplo, o prácticas anticompetitivas. Permite la exoneración o reducción de multas si es que aportan pruebas relevantes para la investigación. ¿Sí? Esto es más que todo el procedimiento. Recordemos también que el Indecopi acaba o sea, tiene el flujo de un procedimiento administrativo, ¿sí? Ahora, hoy en día hay grandes reformas y desafíos. Por ejemplo, esto viene más o menos de inicios a mediados del 2024 que están planificados para desarrollarse hoy en día. Eh, Uno de los desafíos y reformas que han sido muy evidentes, por ejemplo, son las reformas digitales, ¿sí? Todo lo relacionado a plataformas digitales. El Perú ha venido hoy en día adaptando en su legislación y práctica en el derecho a la competencia desafíos derivados de la globalización, ¿sí? La digitalización y los cambios en los mercados. Esto incluye, por ejemplo, atención a temas como ya les comenté, plataformas digitales, mercados digitales y precios predatarios en sectores tecnológicos. Además, también se han intensificado lo que son los refuerzos para mejorar la cooperación internacional con otras autoridades de competencia, ya que muchas prácticas anticompetitivas hoy en día trascienden las fronteras nacionales, ¿sí? Y esto requiere, por ejemplo, una respuesta mucho más coordinada, más elaborada, hacer un seguimiento eh, internacional, ¿sí? A ver, este tema es bastante chiquito. De hecho, me gustaría que se queden con una conclusión, bueno, con la conclusión a la que podemos llegar de lo comentado, ¿no? Que es que el derecho a la competencia en el Perú
es un derecho que evoluciona, ¿sí? Evoluciona día a día para responder a los retos de un mercado cada vez más interconectado y digitalizado. Las políticas y las normativas, por ejemplo, buscan garantizar que la competencia en los mercados sea efectiva y que las empresas operen de forma transparente y respetuosa con los consumidores. Y de esta manera también se promueve la eficacia económica y el bienestar social. Es importante que podamos tener esto en cuenta porque hoy en día, con esto de la digitalización, con la era tecnológica, con todas las nuevas tecnologías que no solamente vienen acompañando a un sector, sino que es totalmente transversal, hay muchas empresas que se pueden usar este tipo de tecnologías o este tipo de accesos o herramientas para producir con ello algún tipo de práctica que sea totalmente anticompetitiva, que sea una práctica bastante cuestionable, ¿no? En los mercados, sobre todo porque hoy en día el acceso a la información también es más rápida, es más dinámica, entonces es más directa también. Entonces, esto es lo que busca el derecho de competencia, que, ok, todo sigue evolucionando, pero que siempre se respeten las regulaciones que hacen hincapié en lo que es la competencia, ¿sí? En lo que es el respeto a los consumidores y no incurrir en prácticas que a la larga solamente va a fomentar que se desestabilice el mercado y con ello los únicos perjudicados siempre son los consumidores. Ahora, vamos ya les comenté los desafíos y ahora vamos a hablar sobre la propiedad intelectual, ¿sí? Como les comentaba, bueno, el tema anterior era bastante chiquito, era muy puntual, más o menos si alguien tiene una empresa, lo que tiene siempre que tener en cuenta es que no puede incurrir, por ejemplo, en colusión o en otro tipo de prácticas con otras empresas para determinar, por ejemplo, precios, establecer algún tipo eh, no sé, un tipo de conducta, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a propiedad intelectual. En el Perú, la propiedad intelectual sigue siendo un componente bastante esencial para el fomento de la innovación, la creatividad y, bueno, más que todo el desarrollo económico, ¿no? A medida que el país avanza en términos de globalización y digitalización, la protección de los derechos sobre las creaciones intelectuales, como las obras literarias, por ejemplo, las artísticas, patentes, marcas, diseños industriales, etcétera, se ha vuelto crucial, ¿sí? Hoy en día para garantizar que los creadores y las empresas puedan aprovechar al máximo sus invenciones y sus obras. En el tema de propiedad intelectual, la autoridad competente sigue siendo el INDECOPI, ¿sí? Y tiene funciones claves el INDECOPI para los temas de propiedad intelectual, ¿sí? Dentro de las funciones más relevantes, uy, dentro de las funciones más relevantes, por ejemplo, tenemos lo que es el registro de derechos de propiedad intelectual. Esto quiere decir de que se gestionan los registros de marcas, patentes, derechos de autor, diseños industriales y otros activos de propiedad intelectual. También tenemos la protección y defensa de derechos de propiedad intelectual. En este caso, el INDECOPI actúa para proteger los derechos de los titulares de propiedad intelectual, por ejemplo, interviniendo en casos de infracción y resolviendo conflictos sobre la propiedad intelectual. También otra función clave es la investigación y la sanción. Al igual que en los temas de competencia, el INDECOPI en este caso va a promover acciones de fiscalización sobre el uso de la propiedad intelectual, ¿sí? Sancionando infracciones, así como también la falsificación de marcas y el uso no autorizado de patentes y obras protegidas. Y finalmente, considero que otra de las funciones claves que tiene el Indecopi es la educación y sensibilización. ¿A qué va esto? Hoy en día el Indecopi promueve muchas campañas de sensibilización sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual y ofrece también orientación a los emprendedores y empresas sobre cómo registrar y proteger sus activos intangibles. Esto es súper importante si una persona tiene una empresa, porque al momento de explotar tu empresa, al momento de trabajarla, al momento de invertir en publicidad, marketing y todo eso, lo que estás haciendo es crear una marca, ¿sí? Por ejemplo, la empresa Galletitas Sac. ¿Qué pasa con Galletitas Sac? Imagínense que yo venden unas galletas muy ricas, rellenas de pistache y Nutella, y que nadie en el mercado las vende. Pero yo me llamo Galletitas Sac y que mañana más tarde me entero de... Yo nunca registré mi marca para esto. Imaginemos que mañana más tarde me entero que abre otra persona Galletitas Sac. O sea, el público que yo ya he obtenido, el trabajo de mi marca, la inversión en marketing, publicidad y todos los activos que trae consigo tener una marca, se ve diversificado, ¿sí? Se va a ver ensombrecido, porque en este caso yo no voy a poder reclamar la patente sobre mi marca, porque mi marca ya la tienen varias personas. Sí, esto es más que todo
una parte bastante importante de aquellas personas que tienen una empresa y trabajan en una marca. Ahora, vamos a hablar del marco normativo del derecho a la propiedad intelectual, ¿sí? A ver, en este caso, la legislación peruana en materia de propiedad intelectual está compuesta por una serie de leyes, tratados internacionales y normas relacionadas a esto que buscan proteger de alguna manera a los creadores y los titulares sobre invenciones y creaciones. ¿Sí? Vamos a detallar algunas de las principales normas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la PPT, la Constitución Política del Perú, tenemos la Ley de Propiedad Intelectual que fue promulgada en 1996. Esta ley es la norma fundamental, ¿sí? Que regula los derechos de autor y los derechos conexos. Eh, Esta ley también cubre una amplia gama de aspectos importantes, incluyendo la protección de obras literarias, incluyendo la protección de obras artísticas y científicas, así como también los derechos morales y patrimoniales de los autores. También tenemos a la Ley de Marcas y otros signos distintivos, que fue promulgada en el 2006. Esto regula la protección de las marcas comerciales, nombres comerciales, lo que les decía, por ejemplo, galletitas SAC, ¿sí? Lemas comerciales y otros signos distintivos utilizados por algunas empresas para identificar sus productos y servicios. Esta ley, por ejemplo, también establece las condiciones para el registro de marca y sus respectivos derechos. Tenemos también a la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Sí, esta ley fue promulgada en 1999 y establece el régimen legal para la protección de la invención tecnológica y modelos de utilidad, por ejemplo, acá en el Perú. Esta ley regula también el procedimiento para obtener una patente y detalla los derechos conferidos a los inventores, así como las limitaciones y las excepciones a la protección. También tenemos la Ley de Diseño Industrial, que también fue promulgada en el 2006, y esta regula la protección de los diseños industriales, ¿sí? Que se refiere, por ejemplo, a la apariencia estética y ornamental de un producto. El diseño debe ser nuevo, por ejemplo, si ustedes desean diseñar algo y tener un carácter distintivo para ser protegido. O sea, todo lo nuevo, todo lo que creemos va a estar siempre protegido si es que seguimos el procedimiento que establece Indecopy para poder registrarlo. También tenemos la Ley de Protección de los Derechos de los Obtentores de variedades vegetales, promulgada en el 2004. Esta ley regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales. Por ejemplo, otorga un derecho exclusivo sobre la comercialización de este tipo de variedades de vegetales. Como número 6 tenemos a la Ley sobre Protección de Secretos Empresariales. Esta fue promulgada en el 2008. Esta ley regula la protección de información confidencial y los secretos empresariales, que incluyen, por ejemplo, fórmulas, procesos, programas de software y otros datos de valor comercial. Hoy en día, de hecho, si por ejemplo una empresa está siendo investigada por Indecopy, por ejemplo, Indecopy te puede pedir dentro del requerimiento de información algún tipo de dato, algún tipo de información confidencial. No, esto no quiere decir de que yo como empresa se lo voy a negar porque es confidencial. No, se lo voy a proporcionar, pero siempre y cuando haciendo hincapié en que me acojo a la Ley de Protección de Secretos Empresariales. ¿Por qué? Porque de esta manera, si bien Indecopy va a realizar la investigación, va a poner en conocimiento de la otra parte, etc., etc., Indecopy tiene la obligación de proteger esta información que yo le voy a dar. ¿Sí? Y finalmente tenemos el reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Sí? Este reglamento establece procedimientos administrativos y los detalla de tal forma que podamos registrarlos y también proteger los derechos, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos son obras, patentes, marcas y otros objetos de propiedad intelectual que podamos identificar. A ver, ahora, principales áreas de la propiedad intelectual. Tenemos 5 principales áreas, ¿sí? Y vamos a hablar sobre cómo es que estas áreas se involucran y se interrelacionan entre sí. En el marco de la propiedad intelectual, por ejemplo, se protegen varias áreas fundamentales. Primero, los derechos de autor y derechos conexos. Esta ley sobre derechos de autor y conexos regula la protección de obras literarias, artísticas, científicas, etc. Los derechos de autor otorgan a los creadores el derecho exclusivo de utilizar, reproducir, distribuir y explotar sus obras de acuerdo con su voluntad, protegiendo la integridad de la obra y también el reconocimiento del autor. Cuando hablamos de obras protegidas,
hacemos referencia, por ejemplo, a libros, música, películas, programas de software, obras de arquitectura, fotografía y otras formas de creación intelectual. Cuando hablamos de plataformas digitales, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de la protección de los derechos de autor en plataformas mucho más complejas, ¿sí? Si bien con la circulación masiva de contenido y la facilidad para copiar, pegar, distribuir, modificar horas en línea, vemos hoy en día de que es muy común, es bastante recurrente, es muy cotidiano. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día el INDECOPI también regula y protege a las obras protegidas que están siendo distribuidas, copiadas, pegadas, modificadas en línea a través de plataformas digitales. Por eso es que también otro de los desafíos de la propiedad intelectual es poder mantenerse en vanguardia con la era digital. También se protegen licencias y contratos, ¿sí? Los contratos de cesión de derechos o licencias de uso son fundamentales en este caso. ¿Por qué? Porque son especiales en el contexto de la digitalización y las nuevas las nuevas formas de distribución, como por ejemplo a través del streaming, que está muy de moda. También tenemos eh, a las marcas y signos distintivos, ¿sí? Esta es otra área importante de la propiedad intelectual, porque la ley que regula marcas y signos distintivos regula consigo la protección de marcas comerciales, nombres comerciales, lemas comerciales y otros signos distintivos también. El registro de marcas es esencial para que las empresas protejan su identidad y eviten la competencia desleal, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos a las marcas notorias. Las marcas notorias gozan de una protección especial en el Perú, ¿no? Incluso si no están registradas en el país, siempre y cuando sean reconocidas por el público peruano. También tenemos marcas colectivas y de certificación. Estas marcas permiten a los grupos de empresas asociadas o de productores certificar que sus productos o servicios cumplen con ciertas características de calidad o estándar. Y bueno, esto también trae consigo desafíos importantes, ¿no? Que por ejemplo, eh, hoy en día todo este tema de la digitalización, globalización, etcétera, hace de que el INDECOPI a través de sus procedimientos esté más atento, ¿sí? Esté más atento, por ejemplo, a la protección de las marcas comerciales, nombres comerciales, etcétera. Y sobre todo a un punto importante que es la falsificación. Ahora, otra área importante es patentes de invención y modelos de utilidad, ¿sí? La ley que regula las patentes de invención y modelos de utilidad eh, otorga a su titular un derecho exclusivo de explotar la invención durante un tiempo determinado. Generalmente son 20 años. Y, por ejemplo, también tiene consigo invenciones, o sea, permite que se puedan proteger invenciones que sean nuevas, aquellas que implican una actividad inventiva y que son susceptibles de aplicación industrial. Sí, la ley también cubre lo que son los modelos de utilidad que protegen innovaciones menores, pero que mejoran productos o procesos que ya existen. También fomenta la innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto promueve la protección de invenciones tecnológicas para atraer inversión en sectores como la biotecnología, farmacéutica y tecnología de la información. Y evidentemente esta área de la propiedad intelectual también tiene una parte bastante importante que es la lucha contra las patentes dudosas. El sistema de patentes en Perú ha enfrentado críticas por permitir, por ejemplo, algunas patentes que no cumplen con los requisitos de novedad o actividad inventiva. Sí, en el 2024, sí, 2024, las autoridades estaban, o sea, han desarrollado un plan a través del cual se van a enfocar mucho más en mejorar la calidad de los exámenes de patentes. Súper importante. La cuarta área es de diseños industriales. La ley que regula esto, regula, bueno, más que regular, protege la apariencia estética y funcional de un producto. Esto con la finalidad de obtener la protección total, ¿sí? Para ello, este producto debe ser nuevo y debe ser totalmente original. En 2024, el sector de la moda y la tecnología ha estado haciendo un uso intensivo de esta figura para proteger la estética de sus productos. Por ejemplo, la protección de nuevos modelos de smartphones o ropa es una preocupación constante. No hace poco hubo un tema relacionado a eso con una diseñadora peruana.
Importante también la protección que se le brinda a esto. Finalmente, como última área importante, tenemos a los secretos empresariales, ¿sí? La ley que regula los secretos empresariales protege la información confidencial, como ya les había comentado, y aparte de proteger la información confidencial, también está involucrada en proteger aquellos secretos empresariales relacionados con temas de innovación tecnológica, ¿sí? Esto se ha vuelto crucial, por ejemplo, para evitar la copia no autorizada de procesos y modelos de negocio. Y eso también tiene consigo sus desafíos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el acceso remoto y el uso de herramientas digitales han aumentado el riesgo de filtración de información confidencial. Algunas empresas peruanas deben implementar, por ejemplo, medidas más estrictas para asegurar la protección de sus activos intangibles. Hace no mucho pasó este tema de Interbank. No sé si lo recuerdan. Esto fue totalmente catastrófico. Si bien esto es un tema de phishing, es un tema de ciberseguridad, eso también es importante porque hoy en día la forma, o sea, nos encontramos frente a una persona que obtuvo información sumamente confidencial de un banco, ¿sí? Ahora, también tenemos otro punto aquí importante, que es la propiedad intelectual en la era digital, ¿sí? A ver, con la digitalización y la globalización de los mercados, los derechos de propiedad intelectual han tenido que adaptarse a nuevos desafíos, ¿sí? Especialmente en áreas como derechos de autor en el mundo digital, ¿sí? La protección de los derechos de autor se han vuelto más complejas debido al acceso masivo a contenidos digitales y a la facilidad con la que se pueden copiar y distribuir obras. Perú ha adoptado algunas reformas para garantizar a los creadores de contenidos digitales que estos puedan proteger sus derechos en plataformas en línea, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, a la protección de software y base de datos. Esta es otra implementación importantísima de la propiedad intelectual en la era digital. ¿Por qué? Porque el software y la base de datos están cada vez más presentes en la vida diaria, ¿sí? Y en la economía digital también. En este contexto, el Perú ha alineado su legislación a los estándares internacionales para proteger esos activos intangibles. Ahora, otro punto importante de la propiedad intelectual en la era digital es el e-commerce y las marcas en línea, ¿sí? Las marcas y nombres comerciales en el mundo digital también están bajo constante amenaza de infracción hoy en día. ¿Por qué? Porque especialmente las reformas de comercio electrónico han adoptado medidas para enfrentar fraude y el uso no autorizado de marcas en Internet. Por ejemplo, imaginemos que yo, no sé, pues soy imaginemos de que yo soy muy fanática de la marca de Jessica Goodrich y digamos de que mañana más tarde yo decido lanzar al mercado productos similares a los de ella y me pongo la misma marca, pero no tengo un establecimiento comercial, sino solamente que vendo por internet. Esto evidentemente va a generar confusión en los consumidores, en aquellas personas que consumen productos de esta marca, ¿sí? Entonces, el INDECOPI también está atento a este tipo de situaciones, sobre todo con las marcas que se generan en línea y que de alguna manera son réplicas de marcas que ya tienen un flujo establecido o un antecedente establecido. Otro punto importante también es la lucha contra la piratería y la falsificación. A nivel global, la piratería digital y la falsificación de productos siguen siendo problemas significativos, ¿sí? Por ejemplo, el Perú, o sea, acá nuestra legislación ha intensificado mucho la lucha contra estas prácticas, ¿sí? Particularmente en sectores como, por ejemplo, la música, películas, software, productos farmacéuticos y moda, porque son estos sectores los más fáciles y rápidos de replicar, ¿sí? Ahora, la propiedad intelectual también tiene reformas y desafíos actuales, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las reformas y desafíos actuales tenemos la lucha contra la piratería digital, la adopción de normas internacionales, inteligencia artificial, biotecnología, educación y sensibilización. Ya les he hablado de esto, pero igual vamos a hacer un repaso total. Disculpen. Ya. Ahora, por ejemplo,
A pesar de muchos esfuerzos del INDECOPI, la piratería y la falsificación continúan siendo una preocupación significativa en nuestro país. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado, las industrias más afectadas, esto incluye, por ejemplo, la música, software, productos farmacéuticos, medios audiovisuales y bienes de consumo, están siendo bastante afectados, o eso es lo que nos dicen los últimos estudios del 2023 al 2024, donde las estadísticas revelan que estos son los sectores entre los cuales abunda lo que es la piratería y la falsificación. Sí, esto incluye, por ejemplo, la distribución ilegal de contenido digital, también especialmente películas, música, software, entre otros productos farmacéuticos, medios audiovisuales, etcétera, ¿no? Las medidas legales y tecnológicas deben actualizarse continuamente hoy en día para enfrentar las nuevas formas de piratería digital. El uso de plataformas de intercambio de archivos o de transmisión ilegal en vivo también es muy recurrente, ¿sí? Hoy en día es muy fácil obtener contenido digital a través de las distintas herramientas que nos proporciona el Internet, ¿no? Hay distintas aplicaciones a través de las cuales yo puedo compartirme, por ejemplo, un contenido, no sé, un libro por el cual se tiene que pagar, no sé, 100 soles, por ejemplo, en Google Books, yo lo puedo descargar de Google también sin pagar en PDF. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Indie busca proteger. Pero es una lucha bastante ardua, en tanto hoy en día lo que es el tema de la piratería, hoy en día lo que es el tema, todo el tema tecnológico es una puerta abierta para compartir información. Entonces, los filtros de bloqueo son realmente bastante mínimos. Ahora, como les decía, en temas de adopción a normas internacionales, el Perú ha firmado una serie de acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, ¿sí? Como por ejemplo el acuerdo de los ADPIC. Esto quiere decir que es el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, o de la OMC, que es el Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos y el Acuerdo Transpacífico. Ahora, eh, respecto a la adaptación a normas internacionales, los tratados internacionales requieren que el Perú armonice sus leyes nacionales con los estándares internacionales de protección de propiedad intelectual. El año pasado, hace muy poco, bueno, en el Perú se realizaron algunos ajustes normativos, ¿sí? Estos ajustes normativos tenían como objetivo asegurar que la legislación o el cuerpo normativo como tal sea compatible con estas normas, o sea, con las normas internacionales, y así poder fomentar el comercio y la inversión internacional. Esto es más que todo para atraer la inversión privada extranjera. ¿Sí? Por eso es importante la protección también de marcas, de invenciones, etcétera. Teniendo en cuenta de que muchas cosas nuevas que llegan al país son traídas desde el extranjero. Ahora, con relación a lo que es inteligencia artificial y biotecnología, aquí es importante precisar que, por ejemplo, en un contexto global donde las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, el blockchain y la biotecnología, están avanzando súper rápido, nuestro país debe adaptar, por ejemplo, un sistema de propiedad intelectual para proteger de manera efectiva las innovaciones en estos campos. Con relación a la inteligencia artificial, la propiedad intelectual, como las invenciones generadas, por ejemplo, por algoritmos, y derechos sobre los datos utilizados en entretenimiento de inteligencia artificial, es hoy en día un tema bastante emergente, ¿no? Ustedes saben que el año pasado se han dictado algunas normas relacionadas a inteligencia artificial, a uso de tecnologías, a acceso a Internet como derecho público, etcétera. eh, Hoy en día sería muy difícil comentar o decir, por ejemplo, de que la legislación peruana protege totalmente a las invenciones de inteligencia artificial. Esto realmente es un mundo que recién se está descubriendo. Hay muy poco sobre esto, realmente bastante poco, pero que se viene, hasta donde tengo conocimiento, se viene trabajando. Ahora, con respecto a la biotecnología, por ejemplo, en el sector biotecnológico, eh, vemos algunos aspectos de suma importancia, especialmente en el contexto de la salud pública, por ejemplo, y la agricultura. La legislación sobre patentes y variedades vegetales también se está adaptando hoy en día para proteger los avances en ese ámbito. Súper importante. Ahora, como les decía también, otro punto importante, otro desafío es la educación y la sensibilización. En este punto, como ya les decía, el Indecopi realiza campañas, dicta charlas, hace seminarios, publica
notas, información relevante, sobre todo lo relacionado al cuidado de la propiedad intelectual y del derecho de competencia. ¿Esto para qué? Para que los empresarios, empresarios, pequeños empresarios, personas que están hoy en día incentivando, fomentando, constituyendo una empresa, sepan también cómo pueden resguardar sus principales activos intangibles, ¿no? Como es la marca, tus invenciones, tus productos, la apariencia estética de un producto, el lema que utilizas tú para incentivar tu marca, etcétera. ¿Sí? Ahora, me gustaría que llegáramos a este punto con una idea bastante importante, ¿no? Que yo lo tomo como una conclusión y me gustaría compartirla con ustedes. La propiedad intelectual en el Perú hoy en día está experimentando un periodo de adaptación, ¿sí? Frente a los nuevos desafíos tecnológicos, globales, etcétera. Esto es con el objetivo de garantizar que las creaciones e invenciones estén protegidas adecuadamente. Eh, También vamos a poder ver de forma muy periódica reformas legislativas y también fortalecimiento de la estructura institucional, como por ejemplo el Indecopi, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que se le da al Indecopi nuevas facultades, ¿sí? Facultades de investigación, facultades de sanción, facultades de seguimiento, etcétera, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Indecopi pueda tener mayor facilidad a la protección, ¿no? A la protección no solamente de los usuarios, los consumidores, las empresas en temas de competencia, sino también aquellas personas que desean crear una empresa y no saben cómo protegerla, ¿sí? Para eso es súper importante. Ahora, este tema, perdón, a ver, ya. ¿Hay alguna pregunta con relación a este tema? Como les comenté al inicio de la clase, este tema es muy cortito, es muy chiquito, pero es bastante importante, porque este tema busca, más que todo, que podamos tener conocimiento sobre cómo proteger uno de los activos más importantes que tenemos como empresa, que es nuestra marca, nuestro color, nuestro lema, nuestra forma, etcétera, ¿sí? Ahora, si bien ya estamos terminando el curso hoy día, me gustaría darles unas reflexiones finales con relación a todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Este curso ha sido, creo que, un curso bastante complejo y completo. Ha agarrado bastantes aristas importantes como derecho tributario, derecho laboral, contractual. Hemos visto temas societarios, hoy en día estamos viendo temas de competencia. Más que todo, esto busca cubrir o que tengamos un panorama bastante amplio de lo que consiste tener una empresa y no solamente tenerla como constituirla, sino que tenerla y mantenerla. Sí, mantener una empresa no solamente implica la constitución de la empresa, sino también implica que eh, podamos estar desarrollando un conjunto de actividades que nos permitan poder mantenerla y que esto sea sostenible en el tiempo. Sí, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna reflexión final sobre el tema? Si no es así, esto sería todo por mi lado. Muchas gracias a todos eh, por haber compartido conmigo, con la gente de Beloyer, todo esto que hemos venido conversando. Y también quería darle las gracias a Legalin, que es una empresa de asesoría corporativa para personas naturales y jurídicas con quien se está realizando este curso, ¿no? Este curso es en colaboración con ellos, también con Beloyer. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Quería agradecerles y bueno, ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, estimada doctora, por compartir su valioso conocimiento con nosotros. De verdad ha sido una excelente ponencia. Le agradecemos también a todos los participantes que se han podido conectar el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Una próxima oportunidad. Muchas gracias.